Buenos días para todos, qué alegría volver a estar con ustedes nuevamente. Hoy quiero empezar como siempre con la oración. Este es un canal espiritual, quiero compartir todas estas bendiciones que Dios me ha regalado. Entonces los invito a que lo iniciemos con la oración de la serenidad que me dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hoy voy a seguir compartiendo la importancia del perdón, ¿sí? ¿Por qué es tan importante perdonar, sí? Porque es recordar que el perdón no cambia el pasado, ya lo que pasó, pasó, pero sí cambia es mi presente y mi futuro, y mi visión hacia el futuro. Y la importancia del perdón, ¿por qué? Yo tengo una frase aquí que digo, vea, no perdonar ni pedir perdón es una necedad. Perdonar o pedir perdón es una necesidad. La diferencia entre necedad y necesidad es un sí, que está en la mitad de la frase. Es que yo admito, sí, yo necesito perdonar. Esa empieza a darme cuenta. Perdonar o pedir perdón tampoco es una virtud. Es amor. Necesito perdonar o pedir perdón para encontrar el verdadero amor, porque el mayor beneficiado ya es yo, o el mayor perjudicado, dependiendo de lo que haga. Mi recorrido para llegar a esta afirmación, ¿por qué yo afirmo esto? Por lo siguiente. Porque he pasado por muchas etapas que siento que tiene el perdón. Yo he pasado por todas la necedad. Cuando yo no quería perdonar o pedir perdón, porque en una humildad mal entendida yo decía, no, pues es que el que perdona es Dios. ¿Yo por qué voy a perdonar si el que perdona es Dios? ¿Sí? ¿Por qué no perdonar ni pedir perdón en esa necedad? Porque el aferrarme al error de la otra persona me da una sensación de seguridad. Es que yo soy el correcto, usted es el equivocado. Entonces, eso me hace sentir y creerme como mejor, ¿sí? Es una sensación de superioridad. Por eso es que muchas veces yo no perdono, porque yo siento que si yo no, que usted se equivocó, entonces usted es como menos que yo en ese momento, yo soy el que tengo la razón. Si yo lo perdono significa que usted va a volver al mismo nivel y yo me voy a bajar, entonces vamos a caer en igualdad de condiciones. No, es esa sensación de superioridad que me da el no perdonar o pedir perdón, ¿sí? Pero no me doy cuenta de una cosa: cuando yo no perdono ni pido perdón, cuando se me dificulta perdonar o pedir perdón, se me dificulta las dos, perdonar o pedir perdón. Si se me dificulta perdonar, también se me va a dificultar el pedir perdón. ¿Por qué? Porque me voy a sentir lo mismo. Como yo me siento superior cuando usted se equivoca, me voy a sentir menos cuando yo me equivoque, ¿sí? Entonces, cuando a mí se me facilita perdonar, también se me facilita el pedir perdón, ¿sí? Pero ¿por qué no lo hacía? Porque yo alimento aquí el orgullo, la arrogancia, la autificación. ¿Por qué? Porque no veo sino el error no veo sino mi punto de vista nada más. Yo no veo el punto de vista de la otra persona. Siempre estoy justificándome en el error de la otra persona real, en la ofensa real o imaginaria. Que muchas veces sufro más o no perdono por lo que me imagino que por lo que realmente pasó. Entonces, porque eso me lleva también a sentirme siempre la víctima. Siempre uno se siente la víctima, siempre fue el agraviado. Y si yo agravié a otra persona, todo fue justificado, fue porque me dijo, fue porque hizo. Siempre yo soy el que tengo la razón, ¿sí? Triunfalmente me me valgo de los errores reales o imaginarios de los demás, ¿sí? De que me hizo, me dijeron, ¿y usted qué hizo? No, yo nada, uno nunca hace nada, ¿sí? Después pasa otra etapa que es sentirme como la humillación de por qué yo tengo que pedir perdón. Me siento como humillado, pues madre, me toca ir a pedir perdón, ¿sí? Entonces lo hago porque me toca pedir el perdón, pero no porque lo quiera hacer. Y generalmente condicionado. Entonces, bueno, yo lo voy a perdonar, pero vea, la próxima vez que, o yo voy a pedir perdón, pero es que usted fue el que empezó, es que usted fue el que, ¿sí? O sea, pedir perdón justificando o pedir perdón culpando. Eso realmente no funciona. Por eso lo veo yo como una humillación, ¿sí? Y aunque sufra, pido perdón. Y aunque sufra, no pido perdono. ¿Por qué? Porque el orgullo es más fuerte. Es que el orgullo hace decir, no, hermano, ¿yo qué voy a pedir perdón? ¿Yo por qué tengo que pedir perdón? El orgullo realmente en esta etapa es más fuerte. Me interesa más el orgullo que el de pronto mantener una amistad, o mantener una familia, o mantener un trabajo. Me importa más tener la razón que tener un amigo. Lo veo también después como una debilidad. Siento que soy un pendejo, pero yo ponerme a perdonar, hermano, uno si es como un pendejo, ¿sí? Y yo tener que pedirle perdón, hermano, mejor dicho, o sea, se siente uno como una cuestión de debilidad que hace que yo no disfrute eso, ¿sí? Porque pienso, no, ahora me la van a montar, eso de aquí para adelante empiezan a montármela porque yo me van a ver es como un pendejo, y lo siento así, ¿por qué? Y tampoco lo disfruto, ¿por qué? Porque lo veo como una muestra de debilidad. Entonces es una muestra como debilidad. Después
de pronto puede que perdone, pero perdono por apariencia o por conveniencia. Entonces yo lo perdono, pero por aparentar tan buena persona que es que o por conveniencia. Lo perdono, pero porque me conviene, pero la próxima vez tampoco lo voy a disfrutar ahí. ¿Sí? Después lo veía como una virtud. Entonces, si yo perdonaba, me creía la gran persona, porque es que vea, yo sí perdono, mano, yo sí pido perdón, entonces yo me siento como mejor que las demás personas, las que no perdonan, porque vea, sí, y entonces eso me lleva a compararme con los demás, darme cuenta que es que vea lo que yo perdono y lo que yo sí perdoné, o lo que yo sí fui capaz de pedir perdón, y empeora el problema. ¿Por qué? Porque aumenta el orgullo y la arrogancia. Entonces me siento más orgulloso, me siento más arrogante por hacer estas cosas, ¿sí? Hasta aquí siento que veía el perdón cuando vivía la vida de una manera material antes de empezar este proceso espiritual. Cuando empiezo a hacer el trabajo de los 12 pasos y entrega mi vida y mi voluntad al cuidado de un poder superior, hago sin miedo un ministerio voluntario moral, realmente reconozco mis errores, no culpando, no juzgando, no por apariencia, no por conveniencia, sino real y concreto. Sí, yo soy esto y esto es lo que he hecho en mi vida. Cuando realmente empiezo a hacer eso y empiezo a disponerme a vivir de una manera espiritual, entonces este proceso de perdón, ¿cómo continúo? Entonces empecé a verlo como un deber. Entonces es un deber porque Dios me dice, en el Padre nuestro, Jesús me dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces yo debo de hacerlo porque Dios me dice que yo debo perdonar a las demás personas, ¿sí? Entonces lo hago como un deber. Pero ¿qué sucede cuando yo hago las cosas como un deber? Es como cuando yo voy a trabajar y entonces yo digo, no, pues es que me toca ir a trabajar, ese es el deber mío, sí. Pero no disfruto el trabajo porque yo lo es como un deber, voy porque me pagan, porque eso es lo que yo sé hacer. No disfruto realmente el trabajo, ¿sí? Y al sentirlo como un deber, entonces tampoco lo disfruto plenamente, pero ya estoy enrutado en el camino, entonces prosigo mi vida espiritual, sigo fortaleciendo mi vida espiritual. Después descubro que yo debo de perdonar porque es una necesidad. Es una necesidad. Yo soy el que necesito perdonar. Cuando yo entiendo que yo debo perdonar o pedir perdón por mi bienestar, es que es mi bienestar el que está en juego. Si yo no perdono ni pido perdón, yo voy a seguir viviendo mal. Cuando yo entiendo que perdonar o pedir perdón son dos corrientes del mismo río y que ese río se llama felicidad, cuando yo comprendo que el perjudicado o el beneficiado voy a ser yo, entonces es cuando realmente empiezo a darme cuenta que yo soy el que necesito realmente pedir ese perdón. Cuando me entiendo que los demás pueden vivir sin mi perdón, sin que los perdone, pero yo vivo muy mal cuando yo no lo hago. Entonces ya dejo de compararme, mirar si pues que a mí nadie me perdona y yo porque tengo que pedir perdón, a mí nadie me pide perdón. No importa si los demás lo hacen o no, yo entendí que lo tenía que hacer era por mí, porque yo soy el que vivo mal. Por ejemplo, ¿cuántas veces yo me he sentido mal porque le dije algo a alguna persona y sentí que la había ofendido? Y dije, pues madre, yo a mí se me fue la mano, yo le dije a esta persona, mano, que no, que... Y empiezo a ir mal y a sentirme mal, y yo, pues madre, tengo que ir a hablar con esa mano a pedirle perdón. Y de pronto yo y le pido perdón a la persona, y de pronto la persona me dice, pero ¿de qué, hermano? ¿Se acuerda que yo le dije, mano, yo no me acuerdo, mano, sinceramente no me acuerdo? Ahí me doy cuenta que ese no haber ido a pedir perdón me tenía viendo mal era a mí, que yo descanso cuando pido el perdón, ¿sí? Y si una persona llega y me pide a mí el perdón y yo ando tan resentido que digo, no, yo no lo perdono, usted es lo que me hizo, creo que por todas las cosas anteriores, pues yo que voy a darme cuenta que él ya descargó el bulto en mí, yo ya tengo la carga, él ya descargó, él ya me pidió el perdón, que era lo que él podía hacer, ¿sí? Ahora me echó la carga a mí, si yo no la descargo y sigo con ella, pues el problema es mío. Entonces me doy cuenta que cuando yo me piden el perdón y no lo otorgo, soy yo el que sufro. La otra persona ya descargó lo que tenía, si yo lo quiero seguir cargando, pues ese es mi problema, ¿sí? Por todo esto, perdonar o pedir perdón más que una virtud es una necesidad, pero no encuentro ahí la plenitud, ¿sí? Cuando realmente empiezo a sentir la plenitud del verdadero perdón, cuando empiezo a perdonar por amor, cuando realmente perdono por amor, cuando descubro, como dijo el apóstol Pablo, ese amor que todo lo perdona, ese amor que todo lo cree, ese amor que todo lo espera, ¿sí? Cuando siento plenamente en mi vida y vivo el amarás a tu prójimo como a ti mismo, cuando realmente encuentro ese amor en mí, me doy cuenta que es ese amor el que yo voy a compartir con las demás personas, ese perdón. Cuando empiezo a perdonar o a pedir perdón porque descubro y siento que el que más perdona o el más que más pide perdón no es el más pendejo, no es el más débil, es el que más ama. Es el que más ama, generalmente el que pide perdón o perdona, ¿sí? Cuando empiezo a amar lo mejor de los demás y no temer lo peor de ellos,
cuando realmente dejo de estar mirando la paja en el ojo ajeno porque empezaba a ver la viga en el mío, ¿sí? Cuando entiendo las palabras que cuando una persona se equivoque no te fijes tanto en el error, fíjate en la actitud posterior al error. Hoy en día yo cuando tengo alguna dificultad de perdonar o de pedir perdón, yo me pongo a mirar cuál es mi actitud después. Es de arrogancia, es de justificación, es de que yo soy así de mala, soy un ser humano y me equivoco, pero nunca tengo el deseo de cambiar. O mi actitud es, sí, realmente me equivoqué, hermano. Yo realmente me equivoqué, tengo que pedir perdón, tengo que empezar a hacer las cosas para cambiar, porque ese verdadero perdón tiene que ir acompañado no solo de las palabras, sino de las acciones de cambio, de reconocer que me he equivocado, para ganarme ese perdón. Puede que no me lo otorguen cuando lo pida, pero sí me lo voy a ganar cuando haga las acciones que me lleven a ganarme ese perdón. Cuando realmente lo haga con amor lo voy a entender. Cuando realmente pido el perdón o lo otorgo para encontrar toda la esencia del verdadero perdón, que uno siempre ha creído que es olvidar, es que yo perdono pero no olvido, eso no es perdón. ¿Cuál es el verdadero perdón? No es perdonar para olvidar, el verdadero perdón es cuando yo aprendo a recordar sin dolor. Si yo todavía sigo recordando cosas que me pasaron en poco tiempo, digo, ya se lo perdoné, pero las sigo recordando con dolor, no he perdonado. No he perdonado, no he perdonado porque sigo recordando con dolor. Cuando yo realmente siento que perdone, es cuando yo diga, ya hable de las cosas así, pero ya las dejo sin rencor. Yo todas las cosas que comparto a través de mi vida, hoy en día recuerdo errores que cometí o que cometió otra persona conmigo, pero yo ya lo recuerdo sin dolor. Me doy cuenta que ahí está realmente ese verdadero perdón. Y aprendo a vivir con unas mejores relaciones humanas, tanto conmigo mismo como con los demás. Porque ya no vivo en una base de exigencias de perfección ni en mí ni en los demás, porque ya no exijo que es que yo sea perfecto y nunca me equivoque. No, hermano, cuando me equivoco tengo que pedir el perdón y tener esa tolerancia para que cuando el que se equivoque sea la otra persona también tenga capacidad para perdonar. Sí, somos seres humanos, nos equivocamos, hermanos, sí, la idea es que cada día se equivoque uno menos, pero nos vamos a seguir equivocando. Pero qué bueno aprender a vivir ya en ese espíritu de tolerancia, de comprender el error del otro y también comprender el mío y aprender a perdonar, a pedir perdón, partiendo de la disposición siempre de hacer las cosas cada día mejor. Cuando vivo con esa disposición de no exigir perfección en los demás ni en mí, pero también sin condescendencias a la mediocridad o al conformismo. Tampoco es entonces vivir con la vida mediocre, que no, pues es que como yo soy un ser humano, entonces equivóqueme. No. Y se aumenta la tolerancia y el amor. Realmente empieza a ir con mucha más tolerancia, con mucho más amor. Solo cuando estoy dispuesto a perdonar, cuando la culpa es de los demás, y a pedir perdón y corregir cuando la culpa es mía. Y hasta cuando no me senté a hablar francamente de perdonar o pedir perdón, mi disposición a cambiar, a encontrar una mejor calidad de vida, sobre todo la espiritual, era simplemente teórica, ¿sí? Hablaba de pronto de la vida espiritual o del perdón, pero desde lo conceptual, no desde lo vivencial, no es de lo que yo estoy viviendo, hoy pues estoy hablando de lo que yo estoy viviendo desde lo vivencial, no es de lo teórico, ¿sí? Y todo esto lo puedo resumir en una parte de un disco que a mí me parece que es de lo mejor que yo he escuchado en términos de perdón. Está en un disco. A mí eso me encanta enormemente. Ojalá que ustedes escuchen ese disco y toda la letra. El disco se llama lo mejor que he escuchado con respecto al perdón. Se llama Te Perdoné, de Jorge Celedón. Es un vallenato espectacular. Y en su aparte que a mí más me llama la atención y más me encanta, dice: te quiero decir que tu error no es más grande de lo que te quiero. Que te perdone, ya te perdoné. Porque es que cuando uno realmente ama, uno perdona sin necesidad siquiera que le pidan a uno el perdón. Uno empieza más bien a perdonar por amor a la otra persona. Y yo, ¿cómo lo he graficado? Yo lo he graficado, eso que dice Jorge León, de la siguiente manera. Vea, no sé si lo alcancen a ver ahí. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la gráfica? Este es el error y este es el amor, ¿sí? Digamos que son iguales. Cuando una persona se equivoca, entonces ¿yo qué hago? Veo el error más grande, yo achico mi amor, y cuando yo más achique mi amor, más grande se va a ver el error. ¿Cuál es la idea de lo que me sugiere el disco? Que yo agrande mi amor para que entre más grande sea mi amor, más pequeño sea el error, ¿sí? Que tu error no es más grande de lo que te quiero. Eso, y fuera eso toda la letra realmente es espectacular, pero esto solamente lo voy a entender cuando realmente perdone de todo corazón, cuando realmente perdone por amor, cuando realmente me dé cuenta que yo necesito y debo perdonar, no tanto por el bien de la otra persona, por el mío.
porque es que cuando yo perdono, pido perdón, yo soy el que vivo bien, yo soy el que vivo estacionado, yo soy el que no me echo cargas encima. Realmente empiezo a entender eso, ¿sí? Realmente sentir ese perdonar o pedir perdón cuando empiezo a vivir sobre el principio de la exigencia en mí y la tolerancia en los demás. Porque siempre había vivido mal y no perdonaba, porque siempre era la exigencia en los demás. Usted tiene que hacer, usted se equivocó, usted no sé qué, y la justificación en mí, la doble moral. Lo tuyo es reprochable, lo mío es justificable, ¿sí? Cuando yo empiezo a vivir realmente exigiendo a mí mismo, ahora vivo es al revés, ahora la exigencia es en mí, yo estoy haciendo mal, yo estoy equivocado, y la tolerancia y la condescendencia con las demás personas, ¿sí? Aquí voy y pido el perdón cada vez que me equivoco. Ya aprendí a ir a pedir perdón cada vez que me equivoco. Hay una parte de nuestra literatura que me encanta, que dice que donde antiguamente la humildad había significado el pan amargo para reconocer los errores, hoy en día empieza a significar el nutritivo alimento que nos devuelve la serenidad. Para mí, perdonar o pedir perdón era ese pan amargo. Y madre, me toca ir a pedir perdón. ¿Yo por qué hice esto? Hoy en día, para mí es ese nutritivo alimento que me devuelve la serenidad. Cuando yo me equivoco y me siento mal, digo, necesito ir a pedir perdón. Yo debo ir a pedir perdón porque yo me equivoqué. Entonces ya ese nutritivo alimento ya no es ese pan amargo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque ha cambiado mi percepción de la vida. Aquí voy y pido el perdón cuando es necesario, porque comprendo que a mí no me hace vivir mal la falta de perdón de los demás. Me hace vivir mal la falta de perdón mía. Es la mía la que me hace mal. Por eso cuando Jesús dice que no todo lo que entra en la boca le hace daño, sino es lo que sale de ella, me doy cuenta así. A mí de pronto no me hace tanto daño que los demás no me pidan el perdón, o el que los demás no me perdonen a mí. Es que yo no pida el perdón y que yo no perdone. Eso es lo que realmente a mí me hace daño, porque sobre eso es sobre lo que yo tengo control. Yo tengo control sobre el pedir perdón o el perdonar. Yo no tengo control sobre lo que los demás hagan. Tengo control solamente sobre eso. Y ya me doy cuenta que a mí, si la persona no me pide perdón, yo no necesito que me pidan el perdón. Yo aprendo a perdonar, porque aprendo a comprender al ser humano. Aprendo a comprender que como ser humano nos equivocamos, que yo estoy en un proceso en el cual de pronto yo digo, las personas están actuando como yo actuaba hace un poco de años. Entonces, antes tendrán que vivir su proceso. Si ellos no quieren pedir el perdón, problema de ellos. Yo no me voy a echar en carga cosas ni a culpar a las personas de cosas que yo sé que uno como ser humano vive, ¿sí? Entonces, no me hace vivir mal el que no me pidan perdón, me hace vivir mal el que yo no pida ese perdón. Yo sí, hoy en día, cuando necesito pedir el perdón, yo hoy pido el perdón, ¿sí? Y me doy cuenta que es que eso lo hago no por ser la gran persona ni nada, sino porque eso me hace vivir bien a mí. Cuando gracias a este trabajo y la gracia a Dios descubro el verdadero amor, ¿sí? Porque es lo que uno descubre ahí, lo que es realmente ese verdadero amor, ¿sí? Lo vivo, lo siento y lo comparto. Aprendo realmente a compartir estas cosas. Aprendo realmente a decir qué bueno que es aprender uno a vivir con esa tranquilidad, esa seguridad, esa confianza de no estar buscando exigencias de perfección ni en mí ni en los demás. Y realmente empiezo a ir muchísimo mejor. Entonces, aquí hay otras cositas, pero es que no me alcanza el tiempo por hoy. Por hoy yo les quiero dar las gracias por estar acá, por acompañarme en este proceso. Y los invito para que me acompañen a cerrar esta reunión dándole gracias a Dios con la oración de la serenidad, que a mí me ha enseñado mucho con respecto al perdón también. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Siento que entre eso sabiduría de pronto puede estar eso, ¿sí? Saber que perdonar o pedir perdón, más que hacerle daño a los demás, al que más me hace daño es a mí. Yo soy el que vivo mal cuando no perdono ni pido perdón. Y ya hoy en día lo entiendo, lo practico y me doy cuenta que realmente se vive muchísimo mejor. Muchas gracias, Dios los bendiga, feliz día.